De este modo, ingresamos al bloque formativo de hoy. Bíblicamente es un ciclo donde nos vamos nutriendo de todo lo que hace al Nuevo Testamento. Hoy es el programa número 19 que doy sobre el Nuevo Testamento y estamos hoy en un 10º encuentro tratando el Evangelio de San Mateo. Como ustedes recordarán, en los últimos miércoles nos dedicamos a la tercera sección de este Evangelio, abarcada por los capítulos 8 al 10, y para que metodológicamente y a la luz de la claridad mental podamos tener un orden, reuní los 10 milagros que se tratan aquí en estos capítulos y luego hablamos de aquellos textos intercalados en medio de los relatos de los milagros. Primero nos dedicamos a los milagros, 10 hemos señalado, y luego nos dedicamos a los textos que aparecen así intercalados, que fueron las frases de la vocación de Mateo, la comida en la casa de los pecadores y las discusiones, y también los resúmenes de la actividad del Señor. Todo esto aparece intercalado, vuelvo a repetir, entre los capítulos 8 y 10. Por eso la unidad de todo este material que venimos trabajando se descubre cuando se presta atención al discurso. O sea, Jesús elige a los 12 apóstoles. Esto lo vemos claramente en el capítulo 10, versículos 1 al 4. Muchas veces en algunos encuentros siempre remito a todas las personas que estoy formando y digo, ¿en qué parte de la Biblia aparecen los 12 apóstoles? ¿Recuerdan todos los nombres de los 12 apóstoles? Bueno, entonces acudamos siempre aquí a Mateo, capítulo 10, reitero, versículos 1 al 4. Los envía con su mismo poder para que hagan lo mismo que Él hace. Esto queda claro en el capítulo 10, versículos 16 al 42. Ahora, el tercer volumen del Evangelio nos muestra justamente el poder del reino de los cielos, es decir, Cristo es el que tiene ese poder, el único que lo tiene, y lo demuestra haciendo milagros, lo demuestra perdonando los pecados de todas las personas, al mismo tiempo que expulsa a los demonios. Yo les hablé de los distintos tipos de demonios que son acechanzas primariamente al pensamiento de una persona. Espíritu de tristeza, espíritu de desolación, espíritu de quebranto, espíritu de desilusión, espíritu de desanimosidad, espíritu de angustia. Siempre son demonios que inciden en el pensamiento. El Señor constantemente expulsó esos malos pensamientos llamados en la voz de Evario Póntico los logismoi, que son los pecados capitales. Justamente reciben el nombre de capitales, proviene de capita, cabeza, porque de allí surgen muchos más. Bien, entonces, teniendo esto en cuenta, luego transmite Cristo el Señor ese poder a los 12 apóstoles, de poder expulsar demonios. Nosotros vamos a entrar hoy en la cuarta sección del Evangelio de San Mateo.
Sin embargo, dado que la audiencia se renueva constantemente, algún hermano tal vez pudo no haber estado en encuentros anteriores, la división que venimos compartiendo es, siempre en el Evangelio de San Mateo, analizamos la infancia del Señor Jesús entre los capítulos 1 y 2. Después la segunda sección nos hemos dedicado a los capítulos 3 al 7, el anuncio del reino de los cielos. Luego compartimos la tercera sección de este Evangelio para tener un orden, que es el poder del reino de los cielos, entre los capítulos, como dije, del 8 al 10. Entramos ahora en esta cuarta sección, que es el misterio del reino de los cielos, abarcada en los capítulos 11 al 13. Es una sección, como vamos a encontrar, de relatos que ocupa los capítulos principalmente 11 y 12. Ahora vamos a ir al Evangelio, vamos a andar por estos capítulos. Los que tengan la Biblia en la mano, mejor todavía. Estos capítulos nos van a mostrar distintas escenas en las que Jesús es incomprendido. Ciertamente, la personalidad de Cristo supera todo lo que puede captar el hombre, todo. De modo que aún los más bien intencionados tampoco pueden comprenderlo. La primera escena, los ubico en el capítulo 11, versículos 2 al 15. Es el caso, como lo verán ustedes con la Biblia en la mano, de Juan Bautista, que manda a hacer una pregunta que nos deja pensando. Cuando dice, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En el versículo 3. O sea, por un lado, Juan el Bautista lo había reconocido en el Jordán al Señor cuando dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno de desatarle las sandalias. Acá encontramos otra frase, ¿eres tú el que ha de venir? Repito, o debemos esperar a otros. Juan Bautista había presentado a Jesús con los rasgos del juez que venía a castigar a los pecadores. Ese es el tema central del por qué él hace esa pregunta y, por supuesto, no lo conocía el Señor. Contemporáneos históricamente, pero no había escuchado su doctrina. Él creía eso. Este es el motivo por el cual él hace esa pregunta. Acá en la misma palabra encontramos justamente esa actitud de él, el rasgo del juez que viene a castigar. Ahora se asombra de que Jesús se siente a comer con los pecadores, como lo vemos en el capítulo 9, del 10 al 17, ¿no? Los perdona y no los castiga. ¿Cómo puede ser eso? Él tenía la mentalidad rigurosa de que la persona que está en pecado se condenaba directamente y Jesús viene a rescatar. Por eso Jesús debe responderle, remitiéndolo a los textos del Antiguo Testamento, donde el profeta Isaías anunciaba los tiempos de la salvación. Entonces, así como los profetas han anunciado un juicio, también han anunciado la salvación realizada por la misericordia de Dios. Esto no lo debemos olvidar.
Luego están las palabras de Jesús, que es donde yo quiero situarme un poquito leyendo todo el texto, referentes a la gente de esa época. Vamos a ir al capítulo 11, versículos 16 al 19. Dice la palabra: ¿Con quién puedo comparar a esta generación? Se parece a esos muchachos que sentados en la plaza gritan a los otros: les tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos cantos fúnebres y no lloraron. Porque llegó Juan, que no come ni bebe, y ustedes dicen: ha perdido la cabeza. Llegó el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha quedado justificada por sus obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, como ustedes saben, no aceptaron a Juan, que era muy austero, y tampoco aceptaron a Jesús, como lo vemos claramente, porque era amigo de los pecadores. Luego, las palabras referentes a a las ciudades donde predicó Jesús, aparecen ya en otro contexto, en capítulo 11, versículos 20 al 24. Pero así como muchas veces se dice, hay personas que nada le viene bien, vemos este caso bíblico. Por un lado, Juan era muy austero. Por otro lado, Jesús el Señor se sienta a comer con pecadores, como puede ser. Qué difícil que es el ser humano, ¿verdad? Luego, las palabras referentes, como acabo de decir, a donde predicó, porque no se convirtieron. Vamos a ir al capítulo 11 y los voy a llevar, sí, a lo que sigue el versículo 20 hasta el 24. Entonces Jesús comenzó a recriminar a aquellas ciudades donde había realizado más milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio y cubriéndose con ceniza. Yo les aseguro que en el día del juicio, Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No serás precipitada hasta el infierno. No, serás precipitada hacia el infierno. Porque si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad aún existiría. Yo les aseguro que en el día del juicio, la tierra de Sodoma será tratada menos rigurosamente que tú. Es decir, acá hay un enojo muy grande del Señor. 3 ciudades donde Él ha estado y ha hecho milagros, y aún viendo los milagros, no creían. Cualquiera puede preguntarse, ¿pero cómo viendo los milagros no creían? ¿Ven la testarudez humana a qué punto llega? Cuando una persona obceca el corazón, como dice el profeta, cuando una persona se cierra, puede tener delante milagros y no cree. Por eso acá aparece un término que en hebreo se dice hoy. Hoy, la traducción es ay de ti, pero hoy en hebreo, debemos saber, es una expresión de irritación, que Jesús también la utiliza
cuando lleguemos al capítulo 23, en los ayes contra los fariseos, escribas e hipócritas. Es una irritación. ¡Hoy! ¡Ay de ti, Betsaida, Corosaín, Cafarnaún! 3 ciudades donde hizo milagros y no creyeron. Por eso muchas veces aprovecho estos textos para decir que hay mucha gente que dice, yo hasta que no lo veo, no lo creo. Hay gente que puede ver y no creer, porque en realidad no ve, no quiere ver. Como decimos muchas veces, hay cosas que son tan claras y las personas no las aceptan. ¿Ven? Por eso esto lleva a que cualquiera en su meditación personal se dé cuenta que no se trata de ver para creer. El Señor ya lo dijo claramente. Hace poco celebramos al apóstol Santo Tomás, dichoso aquel que cree sin haber visto. Hay personas que aún viendo no creen. Lo que es la testarudez humana, se obceca el corazón. Es así el hombre, no es lo veo y creo, no es así. Por eso nadie se esfuerce más allá de este límite, porque ya el Señor lo dejó claro en la Escritura. Pero Jesús bendice al Padre, porque si bien los hombres llamados sabios e inteligentes no lo comprendieron ni lo recibieron, nos referimos a los fariseos, a todo lo que conformaba el conocimiento de Dios y la esperanza del Mesías en su momento. Los fariseos eran laicos, expertos en Sagrada Escritura, no los superaba nadie. Por eso, entre comillas, sabios e inteligentes, no lo comprendieron ni lo recibieron. Con todos los pobres y pequeños, en cambio, sí lo recibieron. Como vamos a ver en el versículo 25, seguimos en el capítulo 11, versículos 25 al 30. Dice la palabra. En esa oportunidad Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Padre, al Hijo, sino el Padre, así como nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo, y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué texto tan rico. Después va a venir reproches por parte de los fariseos, pero me gustaría, como les digo cada tanto aquí en el ciclo de Nuevo Testamento, utilizo la metodología que es la espiritualidad bíblica, o sea, que la palabra nos deje un mensaje para nuestra vida interior. La vamos analizando sistemáticamente y a su vez vamos degustando para nuestra espiritualidad el contenido sabroso de la palabra. Entonces, observen esta alabanza. Dios alaba al Padre por haber ocultado estas cosas a los sabios. Se refiere, ven que está concatenado con la escena anterior. Sabios e inteligentes, sin embargo los humildes reciben todo. A veces se complica con los sabios e inteligentes de este mundo, por supuesto, para aceptar el Evangelio. Y el Señor alaba al Padre porque lo reveló a los pequeños. Y los otros, siendo aparentemente inteligentes y sabios, no captaron, pero los prudentes sí. Los pequeños sí.
Sí, Padre. Acá enfatiza el Señor con ese sí, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Esto es muy importante. Nadie puede hablar del Padre. El único que reveló al Padre, como expliqué el día de la Santísima Trinidad, entre otros, es Jesucristo. Hasta que el Señor no vino a la tierra no se podía hablar de Santísima Trinidad. Él es el revelador único y absoluto del Padre. Nadie conoce al Padre sino solamente el Hijo, el único Hijo de Dios con quien comparte la sustancia divina. Pero además aclara esto, que nadie conoce al Hijo sino aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es decir, hay de parte de Jesús una manifestación, una epifanía. Por eso, no todas las personas tampoco conocen al Hijo, así como interiormente, profundamente. Él lo hace cuando encuentra a personas prudentes, corazones humildes. Ahí revela Jesús. A los soberbios no les revela nada. Esto es lo que significa este logion, o sea, esta frase bíblica. Es muy importante que se conozca bien este manejo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesús no escatima, pero sí quiere ver humildad. Ya el profeta Isaías, en el capítulo 66, encontramos de parte de Dios, ¿a quién iremos? A aquel que se humilla y se estremece ante mis palabras. Luego vengan a mí los que están afligidos y agobiados. El Señor recibe la aflicción y los agobios de las personas, yo los aliviaré. Lo que Él dice, no lo desdice. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón. Los pacientes, los humildes de corazón, son los receptores de la epifanía, de la manifestación del Señor, y así encontrarán alivio. Ese es el requisito, ser pacientes, ser prudentes, ser humildes. Así encontrarán alivio. Si uno no tiene esta actitud de vida, no encuentra alivio. Pero si uno es paciente, prudente y humilde, encuentra alivio. Y termina el Señor diciéndonos, mi yugo es suave y mi carga es liviana. La palabra yugo reemplaza a la ley. Saben que los judíos tienen una ley de 613 mandamientos. En cambio el Señor, la ley que impone es, ámense como yo los he amado, porque ahí está centralizado todo. Por eso dice, mi yugo, que es mi ley, es suave. Yo les pido que se amen como yo los he amado. Mi carga es liviana. Yo no los invado con reglas, con leyes, para que se torturen la mente. Ven la simplicidad del Señor. Bien, muy bien. Vamos a llegar entonces hoy hasta este momento aquí en la formación de nuestro ciclo bíblico sobre el Nuevo Testamento. Repito, hoy es el encuentro 19 del Nuevo Testamento y dentro del 19 son 10 programas que estoy dedicando al Evangelio de San Mateo. El próximo miércoles continuamos, si Dios quiere. Muy bien, cerramos este momento con Javier Bru en este bello tema pascual que se llama Él vive.